Cielo, Dios de la gloria, te agradezco, Señor Dios mío, en esta noche, Señor, momento de gratitud en tu presencia, Señor, y queremos bendecir la vida de nuestra hermana, Señor, que se ha preparado para el campo misionero. En esta noche ella viene a compartir, Señor, la meditación de tu palabra, el consejo, Señor, que ella ha puesto, que tú has puesto en su corazón para transmitir a tu iglesia. Señor, prepara nuestro corazón y nuestro oído atento a lo que tú tienes para con nuestra vida. Gracias te damos, Padre, que tu Espíritu Santo tome su vida, Señor, y sea tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. Paz del Señor, iglesia. Hacía un montón que no venía, me parece, ¿eh? Qué bueno que es estar en esta casa. Casi que conozco detalles de algunos hermanos. Me alegró muchísimo ver a algunos que fueron mis alumnos en la clase de bautismo y ahora están sirviendo en la alabanza. La verdad me pareció fantástico ver eso. Qué bueno verlos crecer, multiplicarse, porque ahora veo caras nuevas y me alegro en el Señor. Mi nombre es Mayra, un gusto para los que no me conocen. Qué bueno es saber que hay un público renovado. Eso quiere decir que alguien estuvo predicando el Evangelio y son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y que estuvieron haciendo la tarea que el Señor Dios Todopoderoso nos encomendó. Y qué bueno, pastor, que usted esté ahí sirviendo, tomando el control, ¿no es cierto?, el timón del barco en esta oportunidad. Lo veo a él como un padre amoroso. Tuve el gusto, el placer de conocer a sus hijos. Sí, yo soy una persona que mira detalles. En una oportunidad me acuerdo haber estado en un campamento de jóvenes y no sé por qué Pablo había quedado sin comer, seguramente estaba sirviendo y se sentó último a la mesa. ¿Sí? No había nadie más de los jóvenes y él estaba solo en la mesa. Y en su momento él organizó todo aquel lugar y se puso a orar. Hermano, él realmente oró en gratitud por aquellos alimentos, pero yo digo, a mí me tocó porque él no estaba siendo visto, no lo hacía para que alguien lo viese, sino que era un acto de verdad, de humildad, de reverencia, era un acto de respeto, ¿no es cierto? Y obviamente de honra a Dios, pero eso denota que hubo una buena crianza en su casa, que hubo un lazo familiar, que sentarse a la mesa no era un momento más, ¿no? Entonces muestra un montón de cosas, un simple hecho, un simple acto, muestra un montón de cosas de trasfondo. Qué bueno es cuando uno es cuidado en el hogar. Qué bueno cuando uno transmite al prójimo, al primero que está cercano a nosotros, a los hijos, a los padres, transmitirle los buenos valores, los principios fundamentales para nuestras vidas, ¿sí? Algo tan simple como honrar a Dios antes de comer. Hermano, enseña tantas cosas. Cuidar el lugar en la mesa, no porque acá se sienta fulano, acá se sienta mengano, y es cuidar ese lugar porque ahí se sienta fulano. Es un acto de respeto, porque el día de mañana el hijo se va a la universidad y ese lugar, él sabe que en la casa hay un lugar en esa mesa para él, que nadie ocupa ese lugar, que él es parte de la casa, por más de que ahora no esté, hay alguien que lo está recordando y él se siente amado y se siente respetado. Y son pequeños actos que nosotros podemos hacer y sin embargo llenan los corazones, nos da una identidad, nos da un arraigo, nos enseña principios fundamentales para nuestras vidas. Nosotros como misioneros necesitamos tener raíces, mis hermanos. No podemos pretender ir por el mundo y olvidarnos de dónde hemos salido. Eso no es misión. Misión, mi hermano, empieza acá en casa, en nuestra Jerusalén, en nuestra iglesia. Yo hago misión desde el primer momento que acepto a Cristo
y empiece una vida de transformación en mi vida. Misionero no es aquel que hace ese acto de compromiso y dice, Señor, yo me entrego a ti, yo quiero ir a las naciones. No. El misionero es aquel que entiende la palabra de Dios, aquel que es transformado por la palabra de Dios, aquella gracia que transforma tu vida y te libra de los pecados, y empieza a transformar tu vida. Esa misma gracia es la que te impulsa a predicar a otro y a anunciar el evangelio a otro. Mi hermano, eso es hacer misiones. Eso es ser misionero. ¿Dónde? ¿Cuál es mi territorio? El territorio es tu casa, tu familia, tus vecinos, en tu trabajo, donde quiera que vayas, donde quiera que me mueva, yo estoy haciendo misión. Si pudieras poner un cartel ahí en la puerta de la iglesia, yo pondría, estás entrando al campo misionero. Sería fantástico. Yo saliendo de la iglesia estoy entrando a un campo misionero. Y entenderlo así, todo lugar donde yo me mueva es un campo misionero. Nosotros, mis hermanos, fuimos transformados por el poder del evangelio. Y el poder que nos transformó a nosotros puede transformar otras vidas. Y si hay algo que yo quiero transmitirte hoy es el poder de la palabra transformadora. Porque no hay nada más importante para un misionero que entender el poder de la palabra. Esa palabra que nos llegó a nosotros. En cualquiera sea un momento de enfermedad, un momento de situación económica peyorativa, horrible, ¿sí? El caos, la crisis tocó tu puerta y el poder del evangelio te transformó. Entendiste que había un problema más grande en tu vida que la enfermedad, que la economía, peleas en el hogar. Algo peor que todo eso es la condena del pecado. Y es el problema. Ese problema es el que viene a erradicar el poder del evangelio. Jesús en la cruz del Calvario viene a traernos perdón de pecado. Y nosotros entendemos eso cuando nos sumergimos en la palabra. Cuando entendemos el evangelio, esta palabra reveladora nos transforma, nos ministra, nos cambia. De pronto entendemos que teníamos una vida de pecado y de condena, que necesitamos cambiar. Y el evangelio nos transforma. Y si te transforma a vos, ¿cómo nos va a transformar a otro? No importa que tenga título o no tenga título, que sea bien educado o no lo sea, que tenga vicios o que no los tenga. No importa la situación en la que está. En el libro de Isaías, si mal no recuerdo, dice, ni por más loco que sea. En otra versión dice, más tolo que sea. Por más perdido mentalmente que sea, si está en la palabra de Dios, no se va a perder, no se va a extraviar. Entonces no depende de una capacidad mental. No pasa por ahí. Podrías tener apenas 2 dedos de frente. Y es lo necesario. Porque el evangelio penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Hasta las coyunturas y los tuétanos. Y esto es tan significativo. Los judíos consideraban que no había una distinción entre el alma y el espíritu. Y decían que el alma y el espíritu no eran una sola cosa. Y estaba ahí entre las coyunturas y los tuétanos. Y ahora viene Jesús, tan poderoso como Él es, y dice, la palabra penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y los separa. No hay nada, ningún instrumento quirúrgico que pueda separar las coyunturas y los tuétanos. Pero la palabra de Dios penetra y separa el alma y el espíritu. Le quita la autoridad a la carne, al alma, para que vos y yo podamos estar por encima de los deseos de la carne. Y tener autoridad en el espíritu, porque es la palabra de Dios la que nos transforma, nos da autoridad, nos permite caminar por encima del pecado y no ser esclavo de él. La palabra de Dios es cortante y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios le habla al pobre, le habla al rico, y le habla al rey, y le habla al esclavo, al noble, a la mujer, al niño, al anciano, al que está preso y al que está libre. Le habla a todos, no importa si estás triste o alegre.
Si estás, no sé, extrañando algo, si te sentís vacío, cualquiera sea tu situación emocional, la palabra de Dios tiene poder para transformarte. Alcanza cualquier vida. Cualquier persona puede ser alcanzada por la palabra. Sufriste violencia, injusticia, te maquinaron cosas. La palabra de Dios te puede hablar. La palabra tiene algo para decirte. No importa cuál sea la condición humana en la que estás. La palabra es viva y eficaz. No importa cuál sea tu cultura, tu creencia, tu etnia, tu familia. No importa cuál sea, de dónde vengas. La palabra tiene algo para decirte. Algo para transformarte. Podríamos llevar a la cárcel un libro, los libros de Harry Potter, toda la colección, son 7, 8 libros, no sé cuántos más. Podrías llevar esos y otros muchos de filosofía, de psicología. Ninguno de ellos va a transformar la vida de los presidiarios en aquel lugar. Pero la palabra de Dios, que fue tan perseguida por siglos, mis hermanos, esta palabra transforma vidas. No importa la condición del hombre, no importa cuál sea la culpa, la carga, la maldición, la opresión que estás viviendo. La palabra trae un poder consigo que es transformador y puede causarte dos cosas: o te aferras a ella y transformas tu vida, o puede causarte el mayor rechazo y repudio. Y ahora es, ¿de qué lado es que nosotros estamos? Y yo creo que si estás en este lugar es porque la palabra de Dios es un fuego que quema en tu corazón. Y aunque no lo puedas entender, tú sabes que hay algo ahí. Hay algo que está vivo ahí. Hay algo que te está tocando, que te está alcanzando. Dios es vivo. Dios está vivo. Dios es real. No es necesario verlo con los ojos, se puede sentir. Hay algo en este lugar y es su presencia y es su Santo Espíritu. Y si yo le pudiera poner un título a esta prédica, que de hecho ya ni sé cuánto tiempo hablé, diría: la palabra de Dios y su poder en las misiones. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Hace unos días en la semana yo decía: Señor, ¿cómo hago para que se manifieste tu poder? ¿Cómo hago para que se manifieste tu poder cuando oro por los enfermos? Señor, ¿cómo es que se manifiesta liberación, Señor? Padre, porque tu poder, tu palabra, Señor, tiene que ser acompañada de poder. Y yo meditaba y oraba con respecto a esta pregunta y decía: Señor, yo quiero que me respondas. El Señor me respondió con este pasaje. Juan capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto los limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos limpia. La palabra es que va cortando las ramas que no debieran de estar en nosotros, las hojas que no debieran estar en nosotros, los pulgones que no debieran estar en nosotros. Es la palabra la que nos va purificando, nos va limpiando, nos va mostrando cuáles son las inmundicias que aún están en nosotros. Ella nos muestra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo no quiero ser echada en el fuego. Yo quiero entender más de Dios. Yo apenas ya estaba preguntando, Señor, ¿cómo se ven tus señales? Señor, ¿cómo hago para que se manifieste tu poder? Porque si yo veo personas que están enfermas y tengo compasión de ellas, ¿cuánto más tu Santo Espíritu? Yo entiendo, Señor, que si soy movida en misericordia a querer orar por sanidad, es porque tu Espíritu es el que me está impulsando a ello. Pero Padre, no quiero orar apenas al viento, quiero ver un resultado. Y el Señor hablándome con respecto de los pámpanos, Él diciéndome, cuida tu corazón y no te apartes de mí. Cuida la palabra. La palabra es un tesoro precioso. Humanamente hablando, nosotros nos gozamos cuando un paralítico se levanta de su silla, cuando un ciego ve, cuando un sordo oye por primera vez. Pero en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y el Señor dice que es más importante anunciar su evangelio que esperar un resultado que los ojos vean. Mis hermanos, el que hoy es sanado, recibe sanidad de un cáncer, mañana va a morir de otra cosa. El milagro que nosotros esperamos ver ahora es apenas circunstancial. Pero el mensaje que realmente sana el alma y que alcanza el alma del infierno, mis hermanos, es el evangelio de Cristo. Y el Señor diciéndome, enfócate en mirar mi evangelio, permanece en mi palabra, no te apartes de mí, no te apartes de mí. Apenas límpiate más y llevarás más fruto, llevarás más fruto. Ah, Señor, yo quiero entender más tu palabra. Verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Apenas es permanecer en su palabra y el Señor va a abrir caminos en medio del sequedal. El Señor va a dar la oportunidad y su espíritu de gracia va a darte la autoridad en el momento oportuno. Pero es permanecer en su palabra, porque de nada sirve, mis hermanos, tener dones extraordinarios y apartarnos de su palabra, apartarnos del temor a Dios, apartarnos y empezarnos a creer un poco más. Permanece en mí y llevarás fruto. Permanece en mí, continúa creyendo. Si no te apartas de mi palabra, puedes pedir y voy a hacer. Porque vamos a entender de qué se trata el reino de los cielos. ¿Y de qué se trata el reino de los cielos, mis hermanos? Es solo continuar la lectura. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Sabes lo que transforma la vida de los que te rodean? Tu carácter transformado por la palabra. Tu evangelio vivido es lo que más transforma las vidas. No se trata de recitar, de hablar contenido textual, algo puro conocimiento humano, yo queriéndote convencer con mi razón humana, con mi elocuencia. No pasa por ahí, es un espíritu que cobró vida. Es un espíritu, su palabra cobró vida en mí. Y cobra en mí cuando yo tengo una crisis, un problema, una dificultad y voy a Dios. Cuando estoy pasando un tiempo de soledad o de tristeza y voy a Dios. Y la palabra me ministra. Y la palabra que me ministra es la que después yo derramo. Porque el Señor me llena, me consuela, me ministra, me habla. Y es un espíritu que vivifica mi espíritu. Y es el que yo puedo contagiar a otro. La palabra de Dios no es apenas estudio. No digo que no hay que estudiar la palabra. Digo que hay que ponerla mejor por práctica. Una cosa sin la otra no hace nada, mis hermanos. ¿Cuántos teólogos existen? Yo no veo que ellos anden transformando vidas. Apenas si se llenan la boca de discusiones. Quieren ganar discusiones. Qué lejos están de Dios.
Porque la palabra de Dios es para hablar al que está vacío, al que se siente vacío, al que está perdido. Muchos de los que se encierran a estudiar y a estudiar para ser apenas mejor que el otro, mis hermanos, no entendió nada. Apartarnos a una isla desierta. Yo pensaba así cuando era chica. Estudiaba la Biblia y yo decía, el único modo de vivir en santidad es que me vaya a vivir a una isla. Y esté sola, encerrada, encima en una isla, ya estaba sola y quería estar encerrada, encima y todo. Creía que era el único modo de llenarme más de Dios. Y cuando yo leo las Escrituras encuentro que para crecer en Dios yo tengo que amar a mi prójimo. Para llenarme de Dios yo tengo que amar al otro. Y para yo crecer espiritualmente yo tengo que estar en comunión con el otro. Si yo me voy a una isla desierta, voy a quedar como un hongo, seca, hermano. No sirve de absolutamente nada. Permanecer en Dios es entender que Dios nos colocó en este mundo para vivir con otros. El Espíritu de Dios nos llena cuando entendemos que debemos amar al otro como Cristo nos amó primero, lleno de faltas, de callos, de asperezas, necesitados de Él. Y nos apartamos de nuestro propio orgullo y arrancamos de nosotros y decimos, Señor, este no merece perdón, no merece amor, no merece nada, pero yo tampoco merezco ni merecía. Y como tú me enseñaste a amar y a perdonar, yo le perdono. Como tú me enseñaste a amar, Señor, yo le amo. Me levantó la mano un montón de veces. Lastimó apenas el rostro. Ahora entiendo que había mayor necesidad en él. Que nadie hace lo que no aprendió primero. Nadie repite algo que nunca aprendió. Y yo, oh Señor, porque cuánto hay que llevamos arrastrando amarguras, llevamos arrastrando maldiciones y las repetimos. Los actos malos que aprendimos repetimos a los que les siguen, a nuestra nueva generación. Debiéramos de levantarnos y decir, alto, no va a haber más borracho en mi familia, no va a haber más persona adicta en mi familia, más persona depresiva en mi familia. No voy a repetir la historia que ha sido una y otra vez. Nunca más, en el nombre de Jesús. Levantémonos para cambiar la historia. El Señor Jesús nos ama. Verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si hay algo que el Señor Jesús hace énfasis es en realmente nosotros amar al prójimo. Tengo algunos puntos más. Se supone que era un estudio profundo con respecto de las palabras y las misiones más. Apenas voy a resaltar algunas cuestiones. La palabra de Dios es fuente de la misión. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Nosotros sin la palabra de Dios no tenemos mensaje para entregar. Y la palabra de Dios necesita el mover de la misión para entregar el mensaje. Entonces una y otra se necesitan mutuamente. Nosotros entendemos que cuando predicamos el Evangelio entregamos semillas de fe que transforman vidas. Y aquí que nosotros entendemos
que la palabra de Dios no cae al vacío, que es transformadora. La palabra de Dios también es poder en las misiones. Hebreos 4:12, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Podemos entender que esta es viva y eficaz, y ya lo había mencionado. Puede ser predicado en cualquiera sea la cultura, a cualquiera sea la persona, porque podría ser un adulto, un anciano, un niño. Podríamos llegar a cualquiera, porque la palabra de Dios alcanza a cualquier persona, cualquier nivel económico, no importaría, cualquier estatus social, no importaría. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es poderosa y transformadora, trae esperanza para las culturas. La palabra de Dios es guía en las misiones. Ahí van a conocer este versículo, es muy conocido, ¿verdad? Salmo 119, verso 115. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Cómo sigue? 105 es, sierva. 105. Lámpara es a mis pies. Ahí la maestra de escuela bíblica van a ayudar. No. 119, 105. 119, 105. Chan, chan, chan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entender que es la palabra de Dios quien guía en medio de las decisiones, que en medio de la incertidumbre en el campo misionero, ¿sí? Uno se va a encontrar solo, porque está solo con una tarea a ser realizada. Y muchas veces nos vamos a encontrar con dilemas, no solo que sean propios, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Mi familia, mi esto, son todos dilemas humanos. Pero después tenemos los otros dilemas, los que son espirituales. ¿Cómo predico a esta gente? ¿Cómo predico en esta cultura? ¿Cómo llego al fulano y a la mengana? Y ahí son dilemas en el que Dios nos tiene que hablar. Y el único que puede echar luz en medio de las tinieblas es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces ella es quien nos enseña a salir de los obstáculos, a tomar elecciones sabias. Y esto también es para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos que elegir alguna cosa, mis hermanos, vayamos primero a la palabra. La palabra de Dios es impulso para las misiones. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos insta a predicar. Este mensaje de anunciar el Evangelio es urgente, mis hermanos. Es algo apremiante para nosotros y debiéramos de entenderlo así. Debemos de tener un compromiso genuino de hablar la verdad, de no diluir las escrituras cuando predicamos. No está bien solo predicar un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que todo es puro amor. Oh, Dios también castiga, Dios también corrige, Dios también nos quiere
dar un tanguito, diría alguno, Tipo, si yo hablo solo de un Dios que ama, ¿cuándo aparece el Dios Padre que corrige, que reprende, que exhorta, que aconseja? No puedo solo centrarme en un mensaje de amor. Hay algo urgente y es que el mundo todo está sumergido en pecado. Las nuevas generaciones nacen en pecado, en maldiciones. Y nosotros tenemos la respuesta. Debiéramos de poder enseñar: el problema es el pecado. Y la respuesta de Dios para ese pecado es Jesús en la cruz del Calvario. Mas si no predicamos esa parte, mis hermanos, no va a haber una verdadera transformación y entrega de parte de los que están oyendo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios en las misiones, siempre vamos a ver un resultado. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Y esto es extraordinario. No importa dónde vayamos a anunciar el Evangelio, jamás caerá en saco roto. Siempre produce un fruto, siempre hace algo transformador, ya sea para el que está oyendo, para nosotros mismos. Porque la palabra es cortante y corta para allá y corta para acá, y nos transforma y algo produce. Acompañada de fe, transforma muchas cosas. Va a transformar la cultura donde ella llega. Va a transformar la familia donde ella llega, la vida donde ella llega. Debemos apenas anunciar el Evangelio con fe. Amén. Si pudiera tener una conclusión de esto, mis hermanos, sería la siguiente. La misión de todos, a veces pensamos que las misiones son solo para algunos, los llamados especiales, los misioneros, los misioneros profesionales, para unos poquitos. Pero la verdad es que todos ya somos llamados a ser misioneros, ya sea en nuestra comunidad local, en nuestro trabajo, en nuestra familia o en otros lugares del mundo. La misión comienza donde nosotros estamos. Debiéramos de compartir la gracia de Dios. El propósito de las misiones es compartir la gracia de Dios con aquellos que aún no la conocen. Es decirles que sin importar su pasado, Dios les ama y ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Amén. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Para algunos la palabra o anunciar el Evangelio es locura. No se entiende, no tiene ni pie ni cabeza. Mas es la palabra de Dios la que viene con poder de Dios para transformarnos, para renovarnos. Me atrevo a creer que Dios tiene más para nuestras vidas. Entiendo que Dios tiene más para nuestras vidas. Este no es apenas un culto misionero. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y si yo me diese en un momento de entrevista, Mayra, ahora viene el Espíritu Santo, viene Jesús y se sienta en esta silla, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué le dirías?
yo me presentaría con una hoja en blanco y le diría, háblame, quiero oírte. Señor, dame un mensaje fortuito, algo transformador. Dame la clave para más de ti. Señor Jesús, quiero ser llena de más de tu presencia. Hay personas que amo, a los que aún no me atrevo a predicarle. Quiero una clave, quiero algo, Señor. Que ellos sean tocados por mi testimonio. Quiero ver tus milagros, tus prodigios y tus señales. ¿Dónde están las señales que seguirán a la palabra anunciada? Padre, trae sanidad, trae transformación. Aún no he visto tu gloria como la anhelo ver. Padre, ¿qué tenía Moisés? Que él podía ver tu rostro y estar delante de ti por más de 40 días. ¿Qué tenía él de especial, Señor? Que había en Jeremías, Dios, que le diste un llamado que le quemaba hasta los huesos. Yo quiero un llamado que me queme hasta las coyunturas. Padre, que cuando quiera renunciar algo arda en mí, me diga no, no renuncies, no apagues la lámpara, no desistas porque vale la pena. Señor, que tú quites de este lugar todo cansancio espiritual, todo desánimo, Dios. Que tu presencia sane las heridas, derrama un espíritu de consuelo y quites de esta casa, Señor, toda palabra de ofensa, de afrenta, de maldición. Trae del norte y del sur, del este y del oeste a tus hijos. Bendícenos con tu presencia. Padre, ayúdanos, Dios, porque queremos ver tu tiempo de mayor gracia en esta casa. Padre, ya no queremos recordar la gloria pasada, queremos extenderlo a lo que está delante. Queremos ver una mayor manifestación de tu gloria. Trae sanidad, Señor. Trae prodigios, milagros y señales. Aún no hemos visto un Lázaro resucitar en este lugar. Aún no hemos visto un Lázaro salir de la tumba en este lugar. Padre, levántanos, Señor, con poder y autoridad, creyendo de que todo lo que nosotros anunciemos será hecho. Bendice, Dios. Fortalece toda rodilla endeble, todo corazón apocado vuelva a latir. Ministranos, Jesús.